Buenas tardes, respetado profesor Eider. Voy a hacer la sustentación de los dos documentos, de los dos libros que nos dejó, de los dos catedráticos de universidades españolas, de Murcia y de una universidad que tiene como, pues yo veo como que el señor Manuel Díez Velasco es más que todo de una universidad francesa, pero el señor Antonio Remiro es de una universidad española, de la Universidad Autónoma de Madrid, y como que también trabajó con la Universidad de Murcia. Y ambos, por lo que veo en los documentos que pudimos como hacer una especie de paneo, son compiladores, con un trabajo en conjunto con varios catedráticos y catedráticas y expertos en Derecho Internacional, que nos parece muy interesante porque no solamente por el impulso que han ido cogiendo los temas y la importancia de las universidades españolas, sino también por la hondura frente al tema de Derecho Internacional, y que hoy ha tomado tanta relevancia específicamente pues porque la norma y el derecho cada día son más complejos en la medida en que hay una irrupción no solamente de nuevos tratados, nuevas tecnologías, nuevas tendencias, sino también de una problemática a nivel global en cuanto a delimitación de fronteras, en cuanto a patentes, en cuanto a migración y en cuanto a una cantidad de normas que hacen que el derecho internacional tenga un peso muy importante dentro de los estados. Así que la responsabilidad de los estados, de las normas, las reguladoras, los deberes y obligaciones que tiene cada estado, y en este caso particular, pues cuando los catedráticos hacen referencia al derecho internacional público, pero en él también se subsumen una cantidad, un abanico de temas de gran relevancia para mantener la paz y el orden mundial, como se muestra pues en los documentos, porque de hecho la temática es muy amplia y nos muestra ese grado de importancia para los países, pues saber interpretar las leyes, máximo que el derecho internacional en última instancia lo que hace es recoger dentro de su normativa una cantidad de conceptos y de preceptos y apoyarse en el derecho consuetudinario, en el derecho internacional consuetudinario, que tiene que ver mucho también con las costumbres, con la cultura de cada país. Así que la importancia que tiene esta materia en términos generales es impresionante. Solamente mirar el trabajo que se desarrolla al interior de Naciones Unidas nos da una idea del valor de esta materia, el trabajo que se hace, por ejemplo, los tribunales internacionales en los países cuando se dan genocidios o cuando se dan algunas circunstancias de tipo penal en que incurren a veces los países desafortunadamente, y por eso hay unos deberes y unas obligaciones y dentro de las normas, dentro de los tratados internacionales que posteriormente se ratifican y que cada país, en el caso colombiano, me imagino que por ser una legislación pues también que viene de la legislación napoleónica y del derecho romano, pues también esos tratados desembocan en un bloque de constitucionalidad en cada país. En el caso colombiano quedan subsumidos en la Constitución del 91, estos tratados cuando son ratificados. Entonces, viendo la importancia de estos temas, pues uno mira esa irradiación en diferentes esferas de la economía, de la política, de la cultura, y yo creo que la importancia, y de pronto tratando de recoger lo que se dice en los dos documentos del señor Velasco y del señor Remiro Briones, por lo menos recoger en una especie muy sucinta y muy concentrada todos esos conceptos, todas esas ideas que tienen que ver con los tratados internacionales, que tienen que ver con las delimitaciones de los países, que tienen que ver con la cultura, que tiene que ver con el derecho consuetudinario, con el derecho internacional, con el derecho de cada país, con el derecho comparado, para que traten al máximo pues los países de conservar la paz, de desarrollarse dentro de un ambiente
de cooperación, pero también de lograr el derecho internacional en ese grado de importancia que tiene conciliar las diferentes vocaciones culturales y reigambres que tiene cada país, sus costumbres, su cultura, inclusive su ideología, su forma de ver el mundo desde una parte, desde la cosmogonía y desde la parte religiosa. Pues es muy interesante los documentos cuando se habla de esa forma en que se integran a través de tratados y se ratifican, y al mismo tiempo los países que integran las Naciones Unidas logran a través del derecho, porque no hay otra manera, no hay otra manera. Así se vea muy interdisciplinario, muy multicultural, es el derecho el que juega un papel primordial en estos tratados cuando concilian, por ejemplo, en un Consejo de Naciones Unidas o en una Asamblea General, países tan disímiles como que allí se encuentran, por ejemplo, las tres grandes religiones, que es la religión católica, el judaísmo y el islam, cómo confluyen allí y logra el derecho comparado, el derecho consuetudinario y el derecho en general, logra conciliar y logra que se entiendan los países y los presidentes y los agregados culturales en los países. Entonces yo creo que estos temas hoy cobran una real vigencia. Solamente con mencionar los tribunales de Nuremberg, en el caso de Alemania, cuando la Alemania nazi, con Italia y con Japón, pero especialmente Alemania, crea esos campos de concentración donde posteriormente los tribunales de Nuremberg tratan de que esos hechos atroces que se vivieron allí sean conocidos por la humanidad y sean juzgados sus iniciadores, sus perpetradores, que desafortunadamente pues no se logró el objetivo, pero por lo menos se visibilizó un problema tan grave como el genocidio, un genocidio racial, una supremacía supuestamente racial, y una forma en que fueron muchos países que cayeron en esta espiral de violencia que se dio en Alemania, en Polonia y en los países especialmente del este de Europa, del este y Asia. Entonces creemos que todos estos elementos que hoy nos brindan estos documentos del señor Díez Velasco, y del señor Briones, Ramiro Briones nos muestra la importancia del derecho en la medida en que no solamente los tribunales que se crearon para Alemania, para Bosnia, para Ruanda, sino también la forma en que Naciones Unidas con su Consejo de Seguridad también vino aquí al país a tratar de resolver un conflicto de más de 50 años con las FARC, y a posteriori aparece también un trabajo en conjunto con el gobierno nacional anterior con los tribunales, estos tribunales a través de la Justicia Especial para la Paz, logra también de que no solamente guerrilleros y paramilitares, sino también políticos y empresarios entren allí para que digan la verdad de lo que ha pasado en el país. Entonces yo creo que todos estos procesos, todo este trabajo del derecho internacional público, del derecho consuetudinario, del derecho comparado, que se muestra allí en estos documentos, pues hacen que uno tenga una visión mucho más amplia de la importancia de estos documentos y de esta materia para uno poder como abrir esa mentalidad tan parroquiana, y lo digo muy respetuosamente, que tenemos, tan costumbrista, tan acartonada, de quedarnos en el territorio, cuando el derecho es mucho más. Y con su clase nos dimos cuenta cuando habla del medio ambiente, de las 17 proyectos del milenio, no recuerdo, me excusa el término real, de los 17 objetivos del milenio que no se han cumplido, y de la falta de voluntad política en muchos países para que
se frene, por ejemplo, en el campo del medio ambiente, se frene el problema que tenemos ambiental tan grave, la deforestación, la exterminación de las especies, cómo estamos acabando con los mares, con nuestros recursos naturales, y ha habido voluntad política de estos gobiernos para frenar todos esos fenómenos que hoy están haciendo que, si no estoy mal, sea lo inclusive en la clase, no sé si por usted o por algunos compañeros, que hicimos un debate muy interesante, teníamos ya un tiempo límite, ya hace unos 20, 30 años, con los diferentes protocolos, el de Kioto, el de Brasil, el que se firmó en Estados Unidos, qué sé yo, se ha ido pidiendo y a los gobiernos de que tenemos que hacer algo por el planeta. En ese sentido, entonces, vemos cómo el derecho internacional, como el derecho en general, ha permitido que se visibilice y que se logre normativizar, afortunadamente, a través del derecho sustancial, en un contexto mucho más amplio, la importancia de que existan tratados, que existan convenios, que existan una cantidad de protocolos a nivel global o inclusive hasta regionales, en la búsqueda de preservar el planeta, y que todo esto se logra no solamente con el trabajo interdisciplinario y transdisciplinario y de una manera organizada y racional, la preservación del planeta, pero al mismo tiempo también con el derecho, con sus regulaciones, con sus protocolos, con sus tratados, que haya una obligatoriedad, y que haya unos compromisos que los países los honren para poder continuar desarrollándose en una relación mucho más armónica entre los países. Ya sabemos que los temas fronterizos, los temas de ultramar, los temas de la plataforma continental, por ejemplo, los temas que se han presentado en asuntos de ilícitos, en embajadas, en consulados, en violación de espacios aéreos, en discriminación por nacionalidad. Todos estos temas se pueden ver plasmados en estos dos libros tan interesantes que, sin cogerlos a fondo y remitiéndonos algunos apartes importantes, nos dan una idea de que todavía hay mucho por hacer en temas de desarrollo y de las relaciones internacionales, que es lo que se busca. Y nuevamente creo que dentro del tema seguimos creyendo que la responsabilidad de los estados, que los compromisos que hemos firmado, que tienen que ser ratificados, que los protocolos, que los diferentes convenios con UNICEF, con la FAO, con el Fondo de Población, con la Justicia Especial para la Paz en el caso local, con los fondos y con la lucha en la discriminación y la desigualdad, pues siguen siendo sustentados y abrigados por ese derecho internacional público, que afortunadamente con estos dos documentos pues nos abren a nosotros un abanico de posibilidades, y que desde mi pensamiento uno se da cuenta de la importancia que tienen para la supervivencia de la humanidad, y en especial para una vida pues de pronto más llevadera, con estos conflictos que se despiertan, a veces con esos problemas que desde autonomía, en el caso por ejemplo de lo que está pasando hoy con Rusia y Ucrania, en el caso de lo que está pasando con las regiones autónomas en España, lo que está pasando con los tratados internacionales, que hoy nos dimos cuenta que Colombia perdió una franja de mar territorial con Nicaragua, algunos tratados que todavía están como en el aire con algunos países en Europa, como en el caso de Hungría y Eslovaquia, por el tema de las fronteras de los ríos, donde algunos países pretenden apoderarse de ciertas franjas o aprovechamiento de los ríos sin consultar con el otro país, o en el caso inclusive aquí mismo en América Latina. Entonces creo que sigue siendo un tema que todavía, pues por cuestiones de tiempo, uno no puede coger como quisiera, pero por lo menos sí nos abre los ojos de la importancia que tiene el derecho internacional público,
y en general el derecho para poder hacer un trabajo y tener una visión mucho más clara de para dónde va el mundo y cómo nosotros como ciudadanos podemos aportar y como futuros profesionales. Una feliz tarde.